Sí. Ahora, a la psicopedagogía. Siempre nos van a hacer preguntas, van a haber unas preguntas, conocimiento psicológico del niño, ¿cierto? Y ahí hay que revisar inicial primaria y bien, secundaria, culpa. Hay que revisar intensamente. ¿Por qué? Porque ellos trabajan muchísimo lo que es el conocimiento psicológico del estudiante, ¿cierto? Vamos a ver algunas cosas. La psicopedagogía que busca que el profesor conozca la etapa en la cual está su estudiante para administrarlo el conocimiento o la capacidad en función de su madurez psicológica. ¿Podemos hablarle de sexualidad al niño inicial? ¿Podemos o no? Sí, hay que hablarle, pero hay que saber qué hablar, ¿cierto? Por eso que el maestro tiene una dosificación, ¿cierto? Por el otro lado, los estudiantes con necesidades de educación específica o especial. En la escuela hay que ver la tipología de necesidades educativas especiales. Hay varias, específicas o especiales. Ahora quieren que se le llame específicas, no tanto como especiales. Antes se decía educación especial. Ahora no, ahora necesidades educativas específicas. ¿Por qué específicas? En función a mi necesidad. Y se ha dicho de dos tipos, hay los permanentes y los temporales. Necesidades específicas, yo tengo que saber, pues, uno, el tipo de inteligencia múltiple que tiene mi niño desarrollado. Dos, sus ritmos de aprendizaje. Tres, sus estilos de aprendizaje. Cuatro, tengo que saber también de mis niños sus necesidades específicas ya con discapacidad. ¿Qué discapacidad tienen? Si su discapacidad es permanente o es temporal. Si es un niño con una discapacidad de sordera, muy bien, ¿cómo tengo que trabajar con ese niño? Si mi niño es permanente, si mi niño tiene solo problemas de aprendizaje, es temporal, ¿cómo debo abordar a estos niños para trabajar sus problemas de aprendizaje? Vamos a suponer que el problema de aprendizaje sea caligrafía, o sea, tiene disgrafía, tiene una caligrafía pero horrorosa, que le dicen tiene letra de medio, no tiene letra de medio. Tiene un problema de aprendizaje, de disgrafía, pero eso necesitas trabajarlo individualmente con él, tiene una necesidad específica. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una adaptación curricular, pero no puedo abandonarlo, ¿cierto? Eso es temporal, sí, porque puede mejorar. Vamos a suponer que tu estudiante tiene una ortografía, pero horrorosa. Amar se escribe con H. Entonces, eso puede superarlo. Tiene una necesidad específica, sí. Por lo tanto, debo adaptar la currícula para mejorar esa necesidad específica. Pero vamos a suponer que tu estudiante, lo detectas que tu estudiante no puede leer, tiene problemas de lectura, o sea, es disléxico. ¿Qué tengo que hacer? Pues tienes un disléxico, no tienes 20 disléxicos. Tienes que adaptar la currícula a su dislexia para mejorarlo, para trabajarlo con nuevas técnicas, con nuevas estrategias, utilizar principios, revisar para poder atender a estos niños con una necesidad específica, ¿cierto? Pero vamos a suponer que tiene un niño que dice, profesor, la matemática no vale, no sirve para la matemática. No es que no sirve, de repente tiene discalculia, tiene problemas para los cálculos. Entonces tiene una necesidad específica, es experto en comunicación en todas las áreas, pero solamente tiene problemas en matemática. Entonces tiene una necesidad específica de educación, ¿cierto? Y así sucesivamente puedo ir identificando, pero no solamente allí, también puedo pasar a las temporales, otras más temporales. Por ejemplo, de repente estás en secundaria y tienes una niña que se embarazó. Si está embarazada de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, tiene una necesidad específica o puede hacer todo lo que sus compañeros hacen. No, hay que hacer una adaptación curricular a esa necesidad de aprendizaje específico o necesidad de educación específica, ¿cierto? O de repente tienes un niño, pues ahora hay bastante las operaciones por apéndice, ¿no? ¿Se han escuchado? No sé si en su escuelita hay. Se ha operado del apéndice, al día siguiente viene y ya quieres decir, no. Ese niño se opera del apéndice, tiene una discapacidad temporal. ¿O acaso al médico cuando ustedes van y tienen qué cosa les da el seguro? ¿No le dicen discapacidad temporal? Después que lo operan, ¿no les ponen ahí discapacidad temporal? Igual en el niño, tiene una discapacidad temporal, ahí hay una necesidad específica.
específica de educación. Yo tengo que conocer todos sus aspectos desde el campo psicológico para atender a mis estudiantes. ¿Y qué pasaría si tienes un estudiante con, este clásico, ¿no? Un gordito. Tienes ahí un gordito en tu aula, tu hijita. ¿Le haces correr? ¿Le haces dar volatín? No. Ese niño tiene necesidad específica, tienes que adaptar la currícula a su necesidad. Él no dará volatín. ¿Qué cosa hará? No, pues rodar no. Todas las actividades hará, pero esa actividad no lo va a hacer. Has hecho una adaptación curricular. ¿Qué pasaría si tienes un estudiante con asma? No creo que haya ninguno, ¿no? Es bien difícil. Pero vamos a tuberculoso. Tiene tuberculosis. Tiene todo un tratamiento. Durante todo ese tiempo tiene una discapacidad temporal. Tienes que adecuar la currícula. Si por desgracia llega a tu colegito un niño con VIH, ¿lo tratas como si fuera cualquier niño? No. Tienes que identificar sus necesidades específicas. Ese niño algunas actividades no va a poder hacer. No va a poder hacer porque se lo impide su enfermedad. Imagínate que tengas un niño cristal, ¿no? Estos niños cristales, ¿han visto estos niños que tienen problemas de se caen y se lastiman? ¿No? Tienes que hacer adaptación curricular, no puede ir al laboratorio, no puede hacer educación psicomotricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un poco lo que me pide la psicopedagogía. La psicopedagogía en atender al niño en sus diferentes necesidades específicas. Y así es que te van a poner los casos. Por eso que hay que revisar cada caso de cada niño, porque de uno de los niños te puede poner ahí que de repente es un niño, por ejemplo, de lento aprendizaje. Y este es un clásico, ¿no? De lento aprendizaje. ¿Cuándo será? Bueno, acá deben haber quechohablantes y aymarantes, ¿verdad? Bilingües. Yo soy quechohablante, soy quechua, ¿cierto? Porque soy una comunidad campesina que está ubicado a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Yauyos, no sé si han escuchado hablar de Yauyos. Yauyos es la sierra de Lima, ya está entre la altura de Huancavelica y Junín, que es lo que comúnmente a nosotros nos llaman puneños. Yo soy puneño, pero no porque soy de Puno, sino soy puneño porque mi comunidad campesina está en la Puna. Por eso a mí me dicen puneño. Y por eso vengo a Puno. Claro, los puneños siempre me han dicho puneño, vengo de Puna. Igual. Así es que, ¿qué pasó? En mi comunidad, que es Florida, somos quechohablantes, o sea, lengua materna, quechua. El 79, algunos de ustedes ya estaban grandecitos. ¿Se acuerdan que el 79 hubo la sequía más grande que en Perú? 2 años sin lluvia. Y ese tiempo pues tuvimos que seguir al río. Hemos seguido al río Cañete y hemos llegado a la ciudad, a la costa. Y en la costa, pues de todas maneras, 79 tenía como 8 añitos y tenía que estudiar, pues así es que me matriculé en un colegio de la costa. Y bien, de cuarto grado. Entonces, en mi colegio era interesante, todos eran costeños, ¿no? Chunquitas. Y yo era serranito, ¿no? Y motocito, porque como recién estaba aprendiendo a hablar castellano, y mi quechua es muy fuerte, o sea, es verídico. Entonces tendía al monte, pues no, ya ustedes entenderán. Entonces, y esto era muy significativo, o sea, resaltaba mucho con los niños, con los chicos de la escuela. Y el profesor era también costeño, hablaba castellano hablando. Entonces él hacía las clases muy bien, explicaba muy bien, pero yo entendía ley. Y nadie entendía que yo entendía ley. O sea, nadie me comprendía. O sea, me catalogaban de poco inteligente, ¿no? O sea, me catalogaban con problemas de aprendizaje. Entonces, y a mí me preguntaban, por eso me acuerdo muchísimo, ¿no? Preguntaba a todos y a mí no me preguntaban. Pero yo sí sabía. Lo que pasa es que yo tenía que escuchar al profesor en castellano, lo tenía que traducir a quechua, formular mi respuesta en quechua y recién se lo comunicaba al profesor, pero cuando yo iba a comunicar ya todos habían dicho la respuesta. Ahora eso en la psicopedagogía está caracterizado como lento aprendizaje. ¿Por qué es un lento aprendizaje? Por doble proceso mental. Estaba haciendo doble proceso mental.
No más que hasta que llegó pasado quinto grado. Sexto grado ya me acriolé. Aprendí su feo castellano y con todo lo que ellos me enseñaron, y claro, pues ya, ahora ya tengo callejón. ¿Cierto? Entonces yo siempre les he dicho, ¿no? De repente si yo hubiera mantenido mi lengua materna quechua, mi nivel de comprensión lectora sería altísimo, pero si todo estuviera escrito en quechua. Lastimosamente nada hay escrito en quechua. ¿Cierto? Los quechohablantes tenemos que hacer comprensión lectora en castellano. Y ahí está nuestra dificultad, y van a ver ustedes, los que son aymaras, que los chicos hagan de comprensión lectora en aymara, van a ver su nivel de comprensión de lectora de sus niños. Altísimo. Ahora ese mismo su nivel de comprensión con libro en castellano, vas a ver su nivel de comprensión lectora de tu niño. Pobrísimo. Entonces hay cosas interesantes, por eso creo en Vygotsky, que sigue el entorno de primera mundo. Esto es un poco el entender cómo es la evaluación en la psicopedagogía. ¿Qué recomiendo sobre la evaluación? Recomiendo que la evaluación de los aprendizajes no pueden ser únicos. La evaluación de los aprendizajes son individuales. Por más que tú en tu práctica tomes el examen a todos por igual, pero en la pregunta del examen, di que lo haces en forma individual. Miente. ¿Por qué? Porque cada instrumento explora en la necesidad al estudiante. Todas nuestras evaluaciones cualitativas siempre son individuales. Anteriormente sí era la evaluación grupal, ¿cierto? Cuando era por objetivos, cuando era cuantitativa, pero hoy trabajamos descriptivamente, entonces no podría ser así. Muy bien, pasamos a su parte de ustedes. En la escuela, ¿a qué llamamos currículo nosotros? ¿A qué documento de la escuela le decimos currículum? ¿O en qué documento de la escuela está la currículum? A ver. ¿Usan el currículo o no usan el currículo? ¿Han traído su currículo o no han traído su currículo? ¿Lo utilizan como instrumento su currículum o para qué utilizan su currículum? El currículum es una herramienta pedagógica o un instrumento pedagógico. Nosotros en la escuela el currículo lo llamamos DCL. El diseño curricular es el currículum. Así es que acá cuando hablas de currículum hay que identificar nuestro DCL, qué tipo es, qué busca, cuál es su esencia. ¿Cómo podemos definir a los currículos? Han existido diferentes tipos de currículum. Por ejemplo, el primer currículo, el currículo anterior era de tradición académica, academicista. Un currículo que busca desarrollar conocimiento. Este currículo podríamos decir que está vigente en las academias. En las academias se trabaja estrictamente con un currículo academicista. En las escuelas públicas anteriormente también se trabajaba la tradición tecnológico-positivista. ¿Esto qué quería decir? Que las escuelas podían ser técnicas, industriales, agroindustriales. En la actualidad no existen escuelas técnicas. Que se quieran llamar así, sí, pero el DCN no reconoce a ninguna escuela técnica. El DCN habla de educación básica regular y se acabó. No hay técnica ni nada, no es una modalidad ni cosa por el estilo. ¿Por qué? Porque el primero y el segundo modelo ya no está vigente en nuestra práctica, no está vigente ni en ruta ni en el DCN, pero sí lo hemos tenido y sus resultados han sido muy buenos. ¿Qué es lo que está vigente en nuestro currículum? Tradición interpretativa. En antes, cuando hemos hecho eso del lago Titicaca, de los hermanos Aya, del morro de Arica, de la bandera, del duende, del pagaria, de la sirena, de la almita, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos interpretado. Por eso que el DCN, nuestro DCN, es de tradición interpretativa, no es un abecedario, sino busca que el niño interprete lo que está allí y que cree sus propios conocimientos. Nuestra currícula interpretativa, pero no solamente allí. Ustedes ya dieron un paso que para nosotros, para todos los peruanos, sería rutas del aprendizaje o el marco curricular, pero ustedes ya tenían una currícula sociocrítica. O sea, ese PCR que tienen ustedes estaba como currículo definido como tradición
orientación sociocrítica. ¿En quién se respaldaba? En Paulo Freire. Entonces, por eso yo decía antes, ¿no? Ya ustedes sabían que como currículo, el PCR como currículo ya habían dado un paso. Ahora nosotros también vamos a tener una fusión interpretativa sociocrítica que se va a llamar marco curricular. Por ahora tenemos dos currículos, ¿cierto? Una que se llama DCN, tradición interpretativa, y otra que está en camino en algunas áreas, que es la de tradición sociocrítica, que es el marco de rutas del aprendizaje. O para este año ya no se le va a llamar rutas, ¿no? ¿Cómo se le va a llamar este año? A ver, ¿quién me dice esa ratita? Este año va a tener otro nombre, incluso en la norma ha salido en el quinto compromiso. ¿Cómo se va a llamar? Va a tener su verdadero nombre: herramientas pedagógicas. Y rutas nunca debió denominarse rutas, sino siempre debió ser herramientas pedagógicas. Pero bueno, pues como existía una ruta de gobierno que le hicieron firmar cuando empezó el presidente actual, ni corto ni perezoso, también hicieron rutas de aprendizaje. Pero lo correcto es una herramienta, es una metodología para implementar con los alumnos. Y la metodología sostiene el pensamiento sociocrítico o el crítico reflexivo, ¿cierto? Eso es lo que busca rutas de aprendizaje. O sea, profesor Manuel, en educación física va a haber rutas, no va a haber rutas. En arte va a haber rutas, no va a haber rutas en nadie. Rutas es la metodología que vas a implementar, ¿cierto? Eso es. Lo demás va a ser trasladado del TCE. Algunos están diciendo rutas es porque tiene indicadores. No, puede venir con indicadores y indicadores. Ruta es la forma metodológica de cómo vas a trabajar. O sea, es una herramienta pedagógica. Antes, ¿cómo se le llamaba? OTP. ¿Se acuerdan? Orientaciones técnicas pedagógicas. Así se llamaba en el DCE. Hoy, ¿cómo se le llama? Hasta diciembre se le llamó rutas. Y este año se le va a llamar herramientas pedagógicas. Nada. Listo. Currículo entonces está claro. Nuestro currículo es interpretativo sociocrítico. Se acabó. Fuentes, ahí está pues. Las fuentes son de todo lo que nos respaldamos, ¿no? Nos respaldamos de la epistemología, el estudio de la ciencia, la psicológica, la antropológica, la sociológica, la pedagógica. Lo único que no está es la científica, ¿cierto? Y en la 23084, el anterior, tenía la fuente científica. ¿Esto por qué no está? Hay muchos que hacen varias preparaciones, pero yo creo que cuando hablamos de fuente epistemológica sí está la científica. Pero algunos dicen que no. Cuando se habla de epistemológica solamente se está hablando de filosofía. Pero en todo caso nuestra currícula no es científica. O sea, no tiene una fuente científica. ¿Y por qué no tiene una fuente científica? ¿Saben por qué? Porque nosotros no trabajamos conocimientos especializados. Nosotros trabajamos conocimientos básicos. Y en conocimientos básicos no puedo decir que voy a hacer ciencia, ¿cierto? Es por ello, diferente era nuestra currícula anterior, que sí era científico, humanístico, científico, decía. Ahora es interpretativa, sociocrítica. ¿Se acabó? No hay problema. Elementos, siempre se habla, ¿no?, que nuestra currícula debe ser helicoidal, ¿me han dicho? Entonces, holístico. Debemos ver a la persona como un todo. No solamente nos debe interesar sus conocimientos, sino también sus habilidades y destrezas y sus emociones o sentimientos. Lo que comúnmente llamamos lo cognitivo, ¿cierto?, lo afectivo y lo psicomotor. O sea, ver en un todo. Nuestra anterior currícula no trabajaba lo afectivo, solamente trabajaba los conocimientos y la calificación de la mano de obra, ¿no? O sea, el desarrollo de habilidades y destrezas. Por eso que tenemos ahí tantas personas que tienen muchas habilidades y destrezas, pero no lo usan para el bien, sino lo usan para el mal. Hay personas que tienen tanto conocimiento, pero no necesariamente para hacer el bien a la sociedad, sino para usarlo de acuerdo a sus intereses. Y eso es la currícula que busca ahora. La currícula que busca ahora es de tantísimos conocimientos, pero úsalo para el bien. A eso que se le llama, desarrolla la capacidad actitudinal, cambia de actitud, ¿cierto? O sea, no solamente pienses en ti, piensa en lo demás. Y eso lo trabaja muy bien Kohler que dice, en las escuelas hay que trabajar
se llama? Se me puede saltar siempre. Dilemas, ¿cierto? Goldberg dice, trabajando dilemas en la escuela, podríamos desarrollar el pensamiento crítico en función de los valores. Y es muy interesante, o sea, cómo podemos incorporar, ¿no? Entonces, acuérdense ahí del médico Hars, cuando el señor tiene que robar el medicamento para salvar a su esposa, ¿cierto? Y el médico que había creado el medicamento no le da y le dice, no, yo lo creé y esto cuesta, a mí no me importa que se muera tu esposa. Entonces el dilema estaba, ¿es bueno robar para salvar una vida? ¿Cierto? Eso dice Goldberg, que si se empezase a trabajar en la escuela sería muy bueno, porque ayudaría a que las personas desarrollen el pensamiento sociocrítico, o el pensamiento crítico, o la conciencia moral. Pues nuestra currícula como tal es integral, es holística. Nosotros no vemos solo a la persona por partes, sino lo vemos globalmente. Y si recuerdan, eso ya lo trabajábamos anteriormente con la teoría gestalista, ¿no? La teoría de la forma, donde decíamos que lo que interesa es el todo, no las partes. Y ahora cuando trabajan en la escuela van a ver a las profesoras de inicial. Las profesoras de inicial ya no están estresándose en enseñar a leer y escribir a los alumnos, sino las profesoras de inicial ahora para trabajar textualización, que llevan imágenes, y a través de imágenes hacen comprensión lectora, ¿o no? ¿Sí? Diferentes imágenes hacen todo un texto, un cuento lo hacen con puro dibujo. ¿Por qué? Porque el niño es silábico y es global. El niño no ve vocabularios, consonantes, no, el niño ve todo, ¿cierto? Y del todo se va a las partes. Nosotros fuimos educados de las partes al todo. Para nosotros, para leer, tuvimos que aprender A, B, C, D, E, después consonantes trabadas, semitrabadas, palabras, frases, oraciones, y ahí se nos terminó todo el secundario. Problema, no tenemos comprensión de lectura ni nos gusta leer. En cambio, los niños ahora es invertido. Ellos van de todo, escuchan un cuento, lo recrean, lo dibujan, lo interpretan, y después recién están trabajando todo lo que es palabras, frases, consonantes, etc. Pero ya tienen un todo. Entonces, eso es un poco lo que nos plantea nuestra currícula. Del todo a las partes. Más difícil, no lo sé. Modelo. Bueno, los modelos responden a las definiciones. Hay modelo academicista, el nuestro es modelo sociocrítico, modelo integrador en base humanista, sociocognitivo. Eso es nuestro modelo curricular, ¿no? Nuestro DCN, o mejor va a salir el marco curricular. Por ahora tenemos 2 DCN y tenemos partecitas que están en RUT, ¿no? Lo que son los fascículos de comunicación, los fascículos de matemáticas, los fascículos de ciudadanía, que tienen otro enfoque, ¿cierto? El sociocrítico. Pero por el otro lado tenemos al DCN, que sigue con los enfoques cognitivos y todos los demás. Muy bien, ahora pasamos a su cuarto. Planificación curricular. Los casos de acá sí van a venir un montón. ¿Por qué? Porque este es el que está más práctico y es de tu vida diaria. Definamos planificación curricular. ¿En qué consiste la planificación curricular? Esa es la intencionalidad que diseña el maestro en instrumentos de corto, de mediano y de largo plazo. De corto plazo, sucesión de aprendizaje. De largo plazo en la escuela, su PCI. Pero además de eso, en todo nuestro sistema hay un conjunto de instrumentos, niveles de planificación curricular. Todos a nivel nacional trabajamos desde el diseño curricular. Para que el diseño curricular llegue a mi escuela tengo que hacer un proceso. ¿Cómo se llama ese proceso que hago del diseño curricular y lo materializarlo en la escuela? ¿Cómo se llama? Diversificación. Debo de diversificar, es decir, debo adecuar al contexto del DCN enriquecer, ¿no? Debo enriquecer. ¿Por qué? Porque no basta lo que esté en el DCN, sino que tengo que incorporar los conocimientos y capacidades de mi entorno. Lo único que no debo incorporar son competencias, pero sí capacidades, conocimientos y aptitudes. Eso
Eso me permite el DC. Pero para eso, la región tiene que tener un proyecto educativo regional y qué mejor un proyecto curricular regional. En el caso de ustedes es más fácil la cosa porque ustedes ya tienen un proyecto curricular regional, por lo tanto la diversificación para ustedes en el primer campo ya está. Ya ustedes no tienen por qué agarrar un DC. Sería un crimen que un profesor de uno esté trabajando con el DC. El DC para ustedes ya es un documento obsoleto porque ya fue diversificado y ya fue trasladado todo lo válido al PCR. Y el documento que ustedes deben dominar, manejar, ya es un proyecto curricular regional. En base a ello, ya hacen su proyecto educativo local a su vez. Y eso todavía falta. Cada mujer debería tener ya sus proyectos educativos locales, ¿no? O sea, responder a su contexto, ¿no? El de Azángaro, el de Juliaca, el de Puno, el de Huancané, ya responder a esos, del diseño del proyecto educativo local. Para que en la escuela las cosas sean más fáciles para planificar. En base a ellos, y ahora hago mi proyecto curricular institucional. Y el proyecto curricular institucional reemplaza al DCN, reemplaza al PCR. Un colegio que tiene PCI ya no tiene por qué estar utilizando ninguno de los instrumentos anteriores. Y finalmente el profesor hace permanentemente la programación curricular anual. Esos son los niveles de planificación que debemos tener en cuenta en nuestra institución educativa. Allí, en estos niveles de planificación curricular, debemos hacer dos cosas. Debemos hacer la diversificación cuando se trata de adecuar, enriquecer a un contexto, y si se trata de atender a niños, a estudiantes con necesidades especiales, tengo que hacer la adaptación curricular. Si voy a atender a niños con necesidades específicas, entonces no basta diversificar, sino a la vez tengo que hacer la adaptación curricular. Debo adaptar la currícula a su discapacidad o a su necesidad específica. Eso es lo que decíamos antes. Si es un gordito, algunas cosas no va a hacer, o va a hacer limitadamente hasta cierto nivel de la capacidad. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy adaptando la currícula a una necesidad específica. Bueno, eso es planificación curricular. Ahora vamos a pasar al fuerte de ustedes. Acá vamos a rescatar a todos los demás, ¿cierto? A los procesos pedagógicos. La pregunta del millón. ¿En rutas del aprendizaje o herramientas pedagógicas han cambiado los procesos pedagógicos o siguen los mismos? Ahí hay que ver varias cosas, ¿no? Algunos dicen no, que en rutas del aprendizaje ya no se llama recojo de saberes previos, conflicto cognitivo, sino se llama problematización. Cuidado. Recojo de saberes previos tiene teórico, conflicto cognitivo tiene teórico. Así es que no estemos cambiando los procesos pedagógicos porque se nos antoja, sino respetemos los enfoques, respetemos los teóricos que nos plantean cada uno, ¿cierto? Porque ahora en rutas de problematización quiere ver motivación, recojo de saberes previos y conflicto cognitivo. Y no es así. Los procesos pedagógicos se mantienen, son los procesos que realiza el profesor para apoyar en la construcción de los aprendizajes de sus estudiantes. Y es toda una secuencia que está sostenido en las teorías de los aprendizajes o en los teóricos de los aprendizajes. ¿Quiénes son estos teóricos? Desde Piaget hasta Paulo Freire. Cada uno de ellos nos va planteando, nos va reforzando cada proceso pedagógico. Si quieren nos vamos desde Skinner, arriba, ¿no? O de Maslow, ya vamos a Maslow. ¿Qué dice Maslow? Nadie aprende nada si no está motivado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es motivar. El primer proceso pedagógico, la motivación. ¿En qué consiste la motivación? En despertar el interés de lo que intento hacer ese día. ¿Cierto? Primer proceso pedagógico. Entonces, ya motivé. ¿Ahora qué hago? Ya están motivados los chicos, se han cantado de bailado, están motivados. El activismo ya está. Ya están interesados. Tengo que seguir generando procesos pedagógicos. ¿Qué hago? Hago lo que dice Austin en Piaget. Recojo los saberes
previos. ¿Por qué voy a recoger los saberes previos? Porque Ausman dice que me conduce a los aprendizajes significativos. Y Piaget me dice que me asegura el éxito de ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque al recoger los saberes previos, de repente los chicos ya saben el tema que vas a hacer, lo saben a perfección. Y si eso ocurriese, ¿qué dice Piaget? Hay que aplicarle el reto, hay que retar, ¿cierto? Porque puede darse el caso, bueno, o sea, ya no le puedes generar conflicto cognitivo porque sabe todo, ¿qué vas a hacer? Todo lo que tú te había enseñado ya está. Yo me acuerdo muchísimo de este mago que trabajó al fondo al sitio, Gustavo Adolfo, se recuerda, leía, ¿no? Este maguito decía lo siguiente, ¿no? Le preguntaron, ¿con quién es más difícil trabajar, con niños o con adultos? ¿Con quién creen que es más difícil trabajar haciendo mago? ¿Con niños o con adultos? Él dice que no, con adultos se la cree todo, pero con niños, según él, es fregado. Yo no sé si haya leído a Piaget o a Ausman, pero dijo lo siguiente, que se me quedó así grabado. Fue a un nido, a un iniciante, a hacer magia por el aniversario. Y cuando él dice que empezó a hacer su magia, sacó su primer elemento, dice, sacó su florcita. Chicos, ¿qué es esto? Es una flor. Un niño se va, ya sé, vamos a hacer la tercera criatura. Así es que agarró su florcita y se lo guardó. Luego sacó su casino. Chicos, ¿qué es esto? Son naipes, muy bien. Ah, ya sé, vas a hacer esto y vas a aparecer que va a dar. Guardó su naipe. Después sacó su pañuelo. Ah, te vas a poner y vas a hacer esa florcita. Según él, se le terminó los trucos. Ya no tenía la magia. Entonces, miren, o sea, si él hubiera sido profesor, al explorar sus saberes previos, resulta que todos los chicos ya sabían. La pregunta es, ¿termino la sesión o continúo? ¿Qué hacen? Ya lo saben. Ahí entra Piaget, y ahí dice Piaget, si el caso se diese, entonces ya no llegas a la etapa de generación de conflicto porque no se van a conflictar, sino pasas a la etapa de la retación. ¿Y saben qué hizo? Dice este maguito, al pequeño que estaba, cada rato que ya sabía todo, algo, muy bien, ¿saben qué? Toma mi saco, toma mi naipe, toma mi flor, toma mi pañuelo y haz la magia tú. Y dice que el niño, no, entonces déjame trabajar. Ay, interesante. Mira, ahí se cumple lo que dice Piaget. Si el niño ya sabe, puede darse el caso, si el chico en matemática de repente está en la academia, pues es ¿no? un experto en matemática en secundaria, sea más que profesor. En ese caso hay que retar, que haga la clase, que haga el ejercicio, que haga la demostración él, porque él es el problema y no los demás. Entonces vieron, y él de esa manera sigue construyendo sus aprendizajes.